Estimados estudiantes, saludos. Continuamos con nuestras clases de cálculo. Ahora nos corresponde el tema límites y continuidad. Los objetivos de esta unidad de continuidad son comprender la definición de continuidad, comprobar la continuidad de una función, resolver desigualdades. Los requisitos para abordar el tema de límites son funciones y sistema de los números reales. En términos sencillos, la continuidad se explica cuando al graficar una función en un intervalo AB, lo hacemos sin levantar el lápiz. Así se observa una línea sin cortes. En términos estrictamente matemáticos, una función f es continua en A si y solo si se cumplen tres condiciones. Primero, en el número A debemos comprobar que f de A exista, es decir, calculando f de A debe salirnos un valor. La segunda condición para comprobar la continuidad es que el límite, cuando x tiende a de f de x, también existe, es decir, debemos calcular este límite y comprobar que nos resulta un valor. Y por último, la tercera condición para comprobar la continuidad es que el límite cuando x tiende a de f de x sea igual a f de a, es decir, a partir de las dos condiciones iniciales. Comprobando los dos valores, entonces se habrá cumplido la tercera condición. En ese sentido, nosotros comprobamos la continuidad matemáticamente. Tenemos un ejemplo 7. Sea la función f definida por partes, comprobar que f es continua en x igual 3. Observamos entonces esta gráfica, la línea roja. Primero es una función definida por partes. Esta función definida por partes corresponde a una primera parte que es una ecuación de una línea recta y una segunda parte que es una parábola. La primera parte, la línea recta x más 6, es para valores de x mayores o iguales a 3, es decir, a partir del 3, la función se va hacia la derecha. A partir del 3 daríamos valores 4, 5, 6 y continuaría extendiéndose una línea recta. Mientras que para valores menores que 3 corresponde a la parábola x cuadrado. En forma gráfica podemos determinar si es continua en cualquier punto. Para valores mayores que 3 la gráfica es continua, es decir, no levanto el lápiz para graficar la función. De la misma forma, no existen discontinuidades para valores mayores o iguales a 3. En forma gráfica es sencillo comprobar eso, pero en forma matemática se tienen las tres propiedades anteriores. Entonces aquí continuamos. Comprobar que f es continua en x igual 3. Primero debemos calcular f de 3. Esa es la primera propiedad. F de a, en este caso, a vale 3. Entonces calculamos f de 3. F de 3, como el 3 corresponde a la primera ecuación, entonces reemplazamos 3 más 6 me da 9. Entonces f de 3 vale 9. Es decir, el 9 existe, entonces se cumple la primera condición. La segunda propiedad, calculamos el límite cuando x tiende a 3 de f de x y ese valor es igual a 9. De la misma forma, límite cuando x tiende a 3 de f de x. Cuando x tiende a 3, por la izquierda o por la derecha, el valor va a ser 9. Si me voy acercando a 3 por la izquierda, corresponde a la parábola. Entonces, simplemente compruebo 3 al cuadrado me da 9. Y si me acerco a 3 por la derecha,
corresponde a la primera ecuación, que es la recta, y tenemos 3 más 6 me da 9. Entonces el límite cuando x tiende a 3 de f de x vale 9. La segunda propiedad se ha cumplido. Y la tercera condición es que los dos límites sean iguales, como se tiene escrito aquí. Entonces, límite cuando x tiende a 3 de f de x es igual a f de 3, que es esta tercera propiedad. Como se han cumplido las tres propiedades, decimos en conclusión la función f es continua en x igual 3. Pueden existir variedad de ejercicios para comprobar. Simplemente debemos aplicar correctamente las tres propiedades. Como consecuencia de la definición se tienen las siguientes observaciones. Toda función polinomial es continua en todo punto. Es decir, si yo tengo cualquier polinomio, ese polinomio es continuo, sin mayores complicaciones o comprobaciones. Una función f es discontinua en un intervalo abierto que contiene a un número a si f no tiene límite cuando x tiende a a. Cuando x tiende a, f tiene un límite diferente de f de a. Estas condiciones corresponden a la definición. Es decir, si la definición nos dice que una función es continua si f de a existe, si el límite cuando x tiende a de f de x existe, y 3, si el límite cuando x tiende a de f de x es igual a f de a. Entonces lo contrario será decir que esa función es discontinua. Además, una función racional es continua solo en su dominio y es discontinua en todos los puntos donde el denominador es 0. Bien, respecto a una función racional, a veces en la función racional se tienen en el denominador discontinuidades, es decir, hay que ver para qué valores el denominador se hace 0 y en esos puntos son discontinuos. Luego tenemos el ejemplo 8. Las siguientes funciones son discontinuas en A. Pensemos en que estamos graficando las funciones y en el primer ejemplo, la primera parte, debo alzar el lápiz para continuar realizando la gráfica. Entonces, este es discontinuo en x igual a. El segundo ejemplo, si estoy trazando la gráfica, debo levantar el lápiz para continuar graficando a la función. Y es discontinuo en este punto A. Acá se nota que no es continua porque debo levantar el lápiz para continuar graficando. En forma gráfica es sencillo darnos cuenta de discontinuidad. Y por último, vamos a ver la continuidad aplicada a las desigualdades. Una desigualdad de la forma f de x menor que 0 o f de x mayor que 0 se resuelve encontrando las raíces reales de f o sus puntos de discontinuidad para formar intervalos en los cuales se analizan los signos de la función. Por ejemplo, resolver la desigualdad x menos x multiplicado por x menos 5 multiplicado por x más 4 mayor que 0. Nosotros lo que debemos hacer es analizar esta expresión, pero como una función, de la siguiente forma. Establecemos a la desigualdad, la convertimos en una función. Al nosotros convertirla en una función podemos graficarla y podemos observar fácilmente los valores de la función. En este caso, observamos que la función toma valores positivos. Aquí, por ejemplo, de menos infinito hasta menos 4, positiva. Entonces, esta sería la solución en forma gráfica, porque
La desigualdad dice mayor que 0. La desigualdad se convirtió en esta función, ¿sí? En la función de color rojo. Entonces, los valores positivos me dice. Entonces tomo también el primer intervalo de menos infinito hasta 4 y el segundo intervalo de 0 hasta 5. Esa sería la solución. En forma gráfica es muy sencillo, pero eso se debe comprobar en forma analítica. En forma analítica o matemática debemos encontrar las raíces de la función, es decir, las soluciones de la función f. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se calculan las raíces? Igualando a 0, que son los valores en los cuales la gráfica se hace 0. ¿Ya? 0 en x, 0 en y. Aquí también hay 3 valores cuando la función se hace 0 en y. Entonces, ¿cuáles son esos valores? Igualamos a 0 la función y tengo valores x igual 0, x igual 5, x igual menos 4. Con esos valores nosotros debemos ordenarlos y ubicarlos en la recta numérica. ¿Cómo se observa aquí? En orden tenemos menos 4, 0, 5 y los valores correspondientes de los intervalos que se han formado. En este caso se han formado 4 intervalos. Luego debemos comprobar el signo de la función en cada intervalo. La solución serán los intervalos donde la función o f de x es mayor que 0. Ejemplo, para el primer intervalo de menos infinito hasta menos 4 tomo un valor cualquiera de este intervalo. Como ejemplo he tomado el menos 5. Lo que debo hacer es calcular el valor de f de menos 5. Así como acá tengo f de x se ha reemplazado por menos 5. Entonces, reemplazo simplemente el valor de x en la función. Menos 5 multiplicado por menos 5 más 4. Entonces la función evaluada en menos 5. No nos interesa el valor sino los signos. Aquí voy a tener menos con menos me da más. Menos 5 me da menos 10, entonces el signo es menos. Menos 4 menos 5 me da menos 1, pero no nos interesa el valor sino el signo. Multiplicando luego estos signos me resulta mayor que 0. Tomamos otro valor del siguiente intervalo. Ejemplo, el menos 1. Hacemos el mismo procedimiento, calculamos f de menos 1, pero no los valores sino los signos. Tenemos los signos, entonces tengo más por menos y por más me da negativo. Igual continuamos con el resto de intervalos. Lo que nos interesa es aquellos valores que me resulten esta expresión positiva. Esos valores son, o esos intervalos son de menos infinito hasta menos 4 porque aquí tengo mayor que 0. Y lo mismo de 0 a 5 porque aquí también tengo mayor que 0. Los intervalos que cumplen con f de x mayor que 0 son los intervalos que ya se mencionó. Muchas gracias.